Me siento por la invitación. Bueno. Estoy mirando a la bazooka, viejo amigo. Sí, aquí estoy. Saludos, Antonio, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la unificación de la GEDE o pensamos por lo de Jaime Aristi? Vamos a empezar por lo de Jaime Aristi ayer. Sí, cómo no. Bueno, escuchaste las respuestas que él dio. Cuando ustedes denunciaron esas fallas técnicas, él mostró varios informes que dicen... Él mostró, Julio, el informe McHale. Sí. El informe McHale, que es el McHale, que es el que mide la eficiencia. Él no lo mostró porque no había condiciones. Él lo citó. Okay. El informe McHale, y habló de las pruebas Verope, y habló también del tema de las filtraciones del carbón. Quiero hacer una exposición lo más breve posible, porque sé que el tiempo para ustedes es muy precario debido a la cantidad de informaciones. Quiero situar el caso donde nosotros consideramos que el PRM... Se fue la imagen, Antonio, se fue la imagen. Pero yo lo veo, Julio. ¿Tú lo ves? Sí, perfectamente. Ah, bueno, pues está bien. Ahora yo lo veo bien, está bien. Ah, ok. Sí. Ok, adelante. Pues sí, lo que hizo el PRM el jueves pasado fue hacer una presentación al país basado en el informe del Grupo de Consultores Canario SRL, Grupo Canario SRL. Y incluso nosotros mostramos a la prensa y entregamos a la prensa ¿Qué grupo es ese, Antonio? ¿Qué grupo es ese? Ese grupo... Presentamos a la perdón, señor Almonte. Sí. Bueno, si usted va a hablar del señor Serafín Canario, a mí me informaron que ese señor o su empresa eran empleados o contratistas de Punta Catalina y que ellos rindieron ese informe a ustedes porque lo desvincularon de Punta Catalina, lo sacaron de allá. Pues yo no sé si cancelaron su contrato y que por eso... Yo no tengo elementos porque no fue ese el sujeto el objeto de esta declaración. El objeto de la declaración es lo siguiente: el Grupo Canario fue contratado por la CDE, no por el PRM. Fue contratado mediante una licitación que se hizo y en la cual participaron otros cuatro. Pero Serafín Canario es del PRM. Serafín Canario tú después tú me dices todo lo que tú quieras, pero déjame... yo le estoy preguntando, yo no estoy diciendo nada. Yo le estoy diciendo, Serafín Canario es un cuadro del PRM, ¿sí o no? No, que yo sepa, no. Yo soy dirigente del PRM y no le he visto en ninguna actividad del PRM. Oye, me dice que sí, que es un cuadro del PRM. Además, si él fuera o es algún militante político del PRM, el PLD, eso no es el caso. La discusión no es de cacería política, es un problema técnico. Y lo que hizo, además, el que lo contrató no fue el PRM, lo contrató la CDE mediante una licitación que ganó. Como ha ganado 21 licitaciones, o sea, él ha ganado para realizar 21 o 22 pruebas Verope de las 32 que se han hecho en el país desde el 2011. Y además ha sido certificado por la superintendencia, el organismo coordinador, como uno de los 5 expertos que pueden realizar pruebas Verope a planta técnica en el país. Quiere decir... pues Antonio, tú lo conoces bien, bien. No, qué raro que no conozca su militancia. Él a veces no lo conoce, pero a veces es extraño que no conozca la militancia, si lo conoce también. Investigado. A veces lo conoce bien, a veces. Pero no hay ningún problema, hay algún pecado. Ustedes están actuando. Pero no se está cuestionando su capacidad. No se está cuestionando su capacidad. Es que estamos en un proceso electoral y está politizado. El que mejor conoce a Serafín Canario es el amigo La Bazooka, porque trabajó en la CDE y lo conoce muy bien. Claro, claro. De la gente de César Sánchez. Exacto. Entonces, míralo ahí. Él ha sido el... Adelante, Antonio. Ese informe... Vamos a escuchar la ese informe de una consultora contratada por la CDE, no por el PRM. Ese informe fue una prueba que se realizaron, porque son varias pruebas, llamadas pruebas de verificaciones operativas, a la planta número 1, el 12 de noviembre. Y el informe fue entregado el 26 de noviembre del año pasado. Típicamente, el organismo coordinador del sector eléctrico y la superintendencia emiten la certificación para habilitarlo a operar comercialmente en el sistema eléctrico casi siempre antes de 2 meses. Llevamos casi 7 meses y no han emitido la certificación. ¿Por qué?
porque los resultados de las pruebas Verope de Serafín Canario indican que la planta, en aspectos básicos que tienen que ver con los mínimos técnicos requeridos, que es lo que investiga la prueba, no lo pasó. Y en consecuencia no era sujeto para emitir esa certificación. Más aún, la propia CDE, porque hay que ser claro, la propia CDE en esta comunicación del día 4 de febrero, firmada por Jeremías Santana, director de producción, es decir, de generación de la CDE, 4 de febrero de este año, dice, leo dos párrafos. Uno, párrafo cuarto, la primera página dice, el informe del ingeniero Canario es el documento requerido por el protocolo que norma la evaluación de este tipo de pruebas y su contenido debe servir para determinar si el objetivo de la prueba realizada a la unidad 1 fue logrado o no. Esto es, si la misma, y por ahí sigue. Y después dice, en la segunda página, atienda bien, Jeremías Santana en esta carta de 4 de febrero de este año dice, por lo antes dicho y tras hacer manifiesto nuestro reconocimiento y respeto al consultor contratado para dirigir estas pruebas, ingeniero Serafín Canario, planteamos ante usted, eso es una carta dirigida al organismo coordinador, ante usted la posición oficial de la CDE, la posición oficial de la CDE en el sentido de que la prueba Verope realizada a la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina es válida en función de sus resultados. Eso es el 4 de febrero que dice la CDE al organismo coordinador. Yo escuché a su invitado de ayer, de la decir que tenía un correo del 20 de febrero del organismo coordinador. Nadie se llama organismo coordinador, no cito el nombre, pero bien. El 20, un correo, como si esto fuera un asunto de correo. Se supone que la certificación para operar comercialmente de una planta de esa magnitud no es un asunto de que yo te envíe un correo, es un certificado. Una pregunta, señor. Déjame terminar la luz de este punto. Él dice el 20 de febrero que le dice que está bien la prueba. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. Del 20 de febrero a la fecha de hoy, hace casi 3 meses y medio, ¿por qué no ha emitido el certificado de la prueba Verope? Eso sí es hablarle mentira a la sociedad. Y más aún, él cita la prueba realizada por la firma McKay, firma que según sus referencias, la del administrador de Punta Catalina y las referencias que existen en la literatura técnica, es una gran firma norteamericana. La firma McKay no realiza las pruebas con las características en que tiene que realizarse la Verope. La firma McKay realiza pruebas válidas por su competencia técnica, determina varios parámetros de la central, potencia, rendimiento, etcétera, etcétera, pero en condiciones bajo control, es decir, para hacer esa prueba. La prueba Verope tiene que hacerse en condiciones de la prueba de la planta operado normalmente, que generalmente tiene mayor consumo, sobre todo de flujo de vapor, que cuando usted hace en condiciones cerradas y bajo control. ¿Por qué la hace la McKay así? Porque ella no está haciendo la prueba para satisfacer la demanda del organismo coordinador, porque ese no es el caso. La demanda del organismo coordinador en cuanto a los mínimos técnicos de la planta la suple las pruebas Verope, como dice Jeremías Santana. Y aún en la de McKay, que yo escuché, como él decía ayer, si ustedes ven el informe de McKay, ustedes no lo van a ver nunca, porque Punta Catalina y la CDE no publican nada de los informes técnicos respecto al funcionamiento. No lo publican, no lo colocan en la página web. Sin embargo, el PRM, valiéndose, diría usted, del Mossad, de la CIA, del MI5, etcétera, consigue informaciones sobre el Mossad de ustedes se llama Serafín Canario. Y en ese informe, en ese mismo informe de McKay, ese de la gente de Martín Robles y César Sánchez. Si usted ve la tabla, el resumen de la prueba McKay, y yo creo que nosotros como partido debemos hacerla pública, usted va a ver que la diferencia en parámetros fundamentales entre los hallazgos de Serafín Canario y de McKay son pequeñas.
Okay. ¿Y usted sabe por qué esa diferencia? Por las condiciones en que se realizan las mediciones, que una es con todo abierto y la otra es bajo control. Antonio, lo que nosotros decimos, y termino Julio, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Sí. Que en primer lugar, la mejor prueba de lo que nosotros decimos es que no han recibido la certificación. Segundo, que esa certificación la da la Superintendencia de Energía, ¿verdad? Que operando en condiciones normales, de las condiciones normales de presión, temperatura y tasa de flujo de vapor que va a la turbina de alta presión, la planta de Punta Catalina 1 produciría 356 megavatios como potencia máxima y no 376, como dicen las especificaciones técnicas firmada y notarizada en noviembre del 2013, notarizada por el doctor Ramón María Mancebo. Todo el punto y detalle. Antonio, me gustaría aprovechar esta participación de Julio, Antonio permíteme, Julio, permíteme. Sí. Antonio, escúchame un minutito. Yo acabo de recibir copia de un email que envía Alexis Vázquez, tú lo mencionaste, con copia a Serafín. Yo no he mencionado a Jeremías. No, a Jeremías fue que tú mencionaste. Jeremías Santana. Correcto. Entonces, este email está dirigido a Alexis Vázquez con copia a Serafín Canario, Jeremías Santana, gerente de operaciones, y dice lo siguiente, del día 20 de febrero. Estimado hermano, revisando nuevamente el informe enviado por el consultor con fecha 19 de febrero, en el cual hemos observado la inclusión de todas las correcciones acordadas en la reunión del 14 de febrero. En ese sentido, no tenemos más realimentación al respecto, quedando aprobado el informe correspondiente. Estamos remitiendo los parámetros Verope determinados en la prueba como parte del trámite. Es decir, lo que tú decías que no se había aprobado. ¿Pero cuál informe? El informe que acepta el gobierno coordinador es el informe Verope. Tú hablaste del 14 y el día 20 sale esto diciendo que el informe que tú estabas planteando lo asumieron. Bueno, Antonio. O sea, el informe Verope es Serafín Canario. Antonio, yo creo que hemos visto que Jaime Aristi se quiere suplantar la institucionalidad del sector a los organismos coordinadores y decir que no es el Verope de Canario, sino que es la McCain que vale. Antonio, hemos visto ya las dos visiones que hay con relación a ese tema. Me gustaría otro tema. Me gustaría que me explique el plan de unificación de las EDES. ¿Cuántos empleados se quedarían fuera? Es decir, ¿cuántos empleados serían expulsados de las sedes y en qué consiste ese plan? ¿Cómo va a mejorar ese plan la generación energética? Y habrá doble organismo coordinador, porque la CDE es un organismo coordinador y van a poner un administrador. Te voy a contestar esa pregunta, Julio, y quiero que después me dé medio segundo para hacerte una aclaración de lo que dijo el administrador de Punta Catalina sobre mí. Bueno, pero aclárame lo primero lo que dijo sobre ti, lo que tú querías. Sí. Él dijo que yo miento porque yo le doy internamente, utilizo un valor de potencia neta internamente en los informes internos y después en público digo otra cosa. Y eso no es así. Yo soy incapaz de hacer eso. Resulta que en un documento borrador, el equipo de Gabinete de Energía y Minas del partido, que estamos haciendo evaluaciones sobre el déficit de las distribuidoras, yo hago unas proyecciones y fíjense cómo se titula el documento que yo le envié a los compañeros, relato, que no es ningún informe informático al candidato, relato sobre el déficit. Y ahí yo parto para hacer mi cálculo y las proyecciones de la potencia neta garantizada firmada en el contrato en abril del 2014 y aprobado en el Congreso. Después, en noviembre del 2013, antes de eso, en noviembre de 2013, mediante una subsanación, un documento poco conocido, si es que alguien lo conoce, se llevó de 720 megavatios brutos a la central, y de cada uno 337 se llevó 337 megavatios netos, se llevó a 384 megavatios brutos. Después Jaime Aristi y la sede dice que es 376. Y esas especificaciones técnicas, del cual yo tengo copia de noviembre de 2013, especifican que son 347.5 ahora. Jaime Aristi sabe eso porque la carta y el informe él lo tiene.
Y él dice que nosotros decimos 337 y que la Punta Catalina da 10 más. No 10 más, no, es que ya no son 720, son 752 megavatios brutos y 384 megavatios netos, lo que ofreció, 347.5 netos, lo que ofreció Odebrecht. Entonces, yo lo que hice fue, basándome en un dato, hice unos cálculos, pero para consumo interno. Y después, cuando viene el debate sobre el tema sobre Everope, tengo que utilizar el dato que ofrece la CDE, que es 376. 376 como neto y lo que consigue 356. Entonces yo tengo que valerme. Yo digo que Serafín, el Grupo Canario, consiguió una potencia neta inferior a la ofrecida. Pero entonces eso no quiere decir que yo le esté mintiendo porque no es necesario. Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es una maniobra que él hace y no le da la información veraz a la sociedad. ¿En qué consiste el plan de unificación de la sede, Antonio? Mira, lo que ha planteado el PRM es lo siguiente. Ustedes hablan cuántos empleados van a expulsar. Ningún empleado, en cierto sentido, porque depende de la evaluación que se haga. Sería la única función que se haga a los empleados. Oye, los consejos de administración de la distribuidora, los que tienen una cantidad pequeña de empleados. Okay. No, ahí no hay 100 empleados, no hay 50 miembros de los consejos. Son 15 o 20 los consejos de dirección de las sedes, y tú no unificas en uno, tú no estás afectando la empleomanía. Ustedes van a eliminar los consejos. Los consejos, entonces la 13 le seguirían. La fusión de los consejos es para tener una sola directriz en el sistema de distribución eléctrica en el país. Okay. Seguirán operando los aparatos regionales de distribución de electricidad, pero va un mando centralizado y tratando de establecer mayor eficiencia y optimizar los recursos. ¿Seguirán la 3 sedes entonces? ¿Cómo es el asunto? Bueno, seguirá una empresa distribuidora a nivel nacional. Con eso tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos desde el punto de vista legal. Pero seguirá es difícil el tema energético para ustedes en el PRM, porque por primera vez en la historia no tenemos gasoil como fuente de generación y tenemos servicio 24 horas. No, va a ser difícil. Por primera vez en la historia del país. Es difícil, ese tema es difícil para ustedes. No, hay que debatir temas de eficiencia, de mejorar lo bueno, porque la eficiencia es mejorar lo bueno. La parte más difícil, no va a ser difícil porque en sentido general nosotros tenemos bien arqueado, bien analizado, inventariado. No, el problema es debatir políticamente. El punto más difícil para nosotros, electorero a uno de los mejores capítulos que tiene el gobierno ahora mismo. No, porque la gente no se está quejando. Porque pero ese es el objetivo, eso es lo que quiere el país y por eso nosotros hemos presionado. Nosotros quisiéramos que aquí hubiera luz 24 horas realmente y que la distribuidora no tuviera los déficits multimillonarios que tienen. Son 1000, por ejemplo, el año pasado, solo la distribuidora cerró con un déficit de $1.268 millones y tiene un consumo, un gasto. Pero líder, ustedes firmaron un proyecto. Ustedes firmaron un proyecto. El contrato más asqueroso de la historia de la República Dominicana. Firmaron ustedes. La distribuidora tiene solo Marilena, en el siglo XXI tiene pérdida del 40%. Señor Almonte. Ustedes fracasaron cuando dijeron la CDE. Señor Almonte, podríamos estar una semana junto a usted y junto a Jaime Aristi hablando de la parte técnica. Fracasaron cuando dirigieron el sector eléctrico. Y eso no terminaría. Abinader estaba ahí, Melton lo sabe. Abinader estaba ahí en esa CDE. Mi pregunta, señor Almonte, es ¿qué usted preguntas y qué usted siente ante 3 argumentos que ha dicho Jaime Aristi, que no tienen que ver con la parte técnica? Que ustedes están mintiendo, él lo dijo de manera categórica. Que ustedes desconocen cómo funciona el sistema eléctrico dominicano y que esto es preocupante. Y en tercer lugar, que lo que les pasa es que están reaccionando así por el éxito de Punta Catalina. 3 argumentos escribidos por Jaime Aristi. ¿Qué usted siente y qué piensa cuando escucha eso? Primer argumento sobre que estamos mintiendo, realmente me duele decirlo, el que miente es él. Porque nosotros hablamos con un informe que entregamos a la prensa. Es a ese informe que él tiene que contestar. Y hablamos también con una carta emitida por la propia CDE donde dice que es válido ese informe, firmado por el jefe de producción y generación.
es él el que miente. El PRM no se ha inventado nada. Y fue la CDE que contrató al Grupo Canario. Por consiguiente, es lo que está tergiversando y huyendo su responsabilidad. Eso en primer lugar. La segunda pregunta. Sí, dice, sobre... Ustedes desconocen cómo funciona el sistema eléctrico. Mire, esa pregunta, ese tema, yo lo escuché y la verdad que me da brega manejarlo, porque sería casi aludir a aspectos personales, y yo no tengo nada personal contra el señor Jaime Ariztí. Le respeto su competencia profesional, técnica, intelectual, pero le voy a decir lo siguiente: no es Jaime Ariztí el que puede decirle al staff técnico del PRM que no tiene competencia en el sector eléctrico. Porque él, en materia de conocimiento del sector eléctrico, en términos técnicos y en términos incluso de regulación económica del mercado eléctrico, no es ni alumno de la esencia de ese gabinete, y yo sé por qué se lo digo. En ese gabinete de energía y mina participan expertos que ustedes quizá ni conocen. Y particularmente en respecto al informe que hace Canario, Melton sabe que Canario fue profesor 31 años de planta eléctrica, no de otra cosa no más. Fue director durante más de una docena de años de producción y generación en la sede. Es bueno. Asesor de decenas de directores en la sede, 40 y pico años de experiencia, certificado y consultor premium de las plantas eléctricas privadas que no es Jaime Ariztí el que puede decir que ese no tiene competencia técnica en el sector eléctrico. Entonces, y el último en el gabinete nuestro, miren, en el gabinete nuestro, y lo digo así claramente porque lo puedo presentar, hay ingenieros que fueron los que instalaron la caldera de la planta Punta Catalina 1, que han hecho construcciones de plantas termoeléctricas en Italia, en Chile, en diferentes países del mundo, que posiblemente ustedes no lo conocen, son dominicanos, viven aquí, trabajan aquí y están en el PRM. Entonces, eso en primer lugar. Y la otra pregunta es con relación... bueno, pero si entonces si estuvieron ahí, esa planta debe pasar todas las pruebas, si esa gente son tan competentes y fueron los que hicieron esa planta. No le hicieron la planta, instalaron caldera. Bueno, pero estuvieron ahí, fueron parte salieron de ese ahí salieron de ahí hace años. Pero hicieron su trabajo bien hecho ahí. El otro argumento de Jaime Ariztí, ustedes están incómodos por el éxito, por los logros de Punta Catalina y que por eso reaccionan así. ¿Cuál éxito de Punta Catalina? Mire, María Elena, le voy a decir lo siguiente. Yo he escuchado a la administradora y la verdad que me da pena hablar de la bondad de Punta Catalina diciendo todos los gigawatts ahora que va a producir y que produce. Óigame, si es la planta más grande, mañana afuera, y puse el término, que no produjera más que las demás plantas que son más pequeñas. Punta Catalina, con una potencia bruta de 376, es la más grande porque hay lo que tiene 300 megavatios. Entonces, lo lógico es que ella produzca más. Segundo, como produce con carbón, que es el combustible más barato, bueno, junto con gas natural, también es lógico que produzca más barato. Y eso se celebra, eso se apoya, nosotros estamos de acuerdo con eso. Y debe contribuir. Lo que nos duele es que para construir Punta Catalina haya tenido que pagarse la Odebrecht en contrato casi $3.000 millones. Y si le suman los gastos propios de la CDE, sobrepasa con mucho los $3.000 millones. Cuando todo el mundo sabe que esa planta no debió costar más de 1.700, 1.800 millones de dólares. Y eso no me lo pueden responder diciéndome que produce barato. Usted no me puede responder pagar $5 millones de dólares por una jipeta diciéndome que anda cómoda, sino si es eso lo que vale, porque haya habido mucho dispendio. En segundo lugar, la tonelada de ceniza acumulada al aire libre en la vereda de Punta Catalina es un crimen ambiental. Y de eso yo no tengo que alegrarme, porque lo que se prometió en el informe de estudio de impacto ambiental elaborado por una firma canadiense de nombre Goldberg fue de que se iban a construir rellenos sanitarios para esos residuos que se sabía que se iban a producir. Y hoy nosotros tenemos una tremenda amenaza de impacto ambiental por no haber cumplido con esas disposiciones establecidas como anexo del contrato en el estudio de impacto ambiental de Punta Catalina. Esa situación nosotros tenemos que denunciarla y explicarla. Más aún, la firma Barcos & Wilcox, que fue la responsable de la caldera, la firma Barcos & Wilcox, prestigiosa a nivel mundial, el año pasado y este año estuvo aquí llamada para hacer reparaciones de emergencia. Y en el informe se aprecian imágenes y detalles que ellos dan de la situación del sistema AQCS
y de las tuberías auxiliares de la caldera de la Punta Catalina 1 y 2, y también aspectos del tubo generador que dan grima. Nos quedan dos preguntas, Antonio. Yo no digo porque me lo dijeron. Melton y Cristian, lo digo porque lo tengo en la mano. Adelante. Y he visto las imágenes y tengo los detalles. Sí, esas cosas tienen que ser dichas públicamente y es lo que tiene que aplicar. Okay. Lo que hace el Jaime Aristi es hablar del informe McKay, que no viene al caso porque el informe McKay no se refiere a las pruebas que se quieren, que son las pruebas. Cristian. Camarada Toñito. Bueno. Dale. Pero ese Cristian Jiménez que está ahí. Sí. El mismo. Camarada, dos preguntas simples. Es muy distante esa barba, Cristian, que yo conocí hace 40 años. Dígame, hermano. Bájale algo. Óyeme, Toñito. Dos preguntas simples. ¿Qué van a hacer con Punta Catalina a partir de lo que ustedes plantean? Esa es una pregunta que yo tenía. Y una valoración sintética, si se puede, en un minuto, del sector eléctrico en manos del gobierno actual. ¿Cómo ven el resultado de la gestión eléctrica? Hay dos cosas. En primer lugar, el gobierno de Luis Abinader se propone retener como propiedad pública a Punta Catalina. Por lo menos hasta que con el tiempo las circunstancias cambien, pero retener. Y debo decir que quien defendió desde el principio que Punta Catalina no se vendiera al sector privado en el PRM fue este que está aquí a nivel público. Cuando Jaime Aristi planteaba su venta y hacía galimatías financiero, que ni él se lo creía, para justificar la venta. A ese que dice ahora que Punta Catalina conviene. Nosotros decíamos que Punta Catalina podría ser un instrumento clave para ayudar a resolver el problema eléctrico. Nunca lo hemos negado. Y si decimos eso, no nos estamos hablando mentira. Es que nosotros reconocemos eso. Entonces el gobierno de Luis Abinader no va a vender a Punta Catalina. Ahora, el gobierno de Luis Abinader va a hacer una auditoría técnica de Punta Catalina. El gobierno de Luis Abinader tiene que saber qué fue lo que recibió. No la van a vender. Ahora, le preguntaba a Cristian también entonces ¿qué piensa de la gestión eléctrica del gobierno? Muy mala, y le voy a decir por qué. Muy deficiente. Mira por qué. Porque ha extremado la politización del sector, que es el eslabón, es digamos el talón de Aquiles del sector eléctrico. El mercado eléctrico dominicano, ya que fue privatizado por el PLD en 1999, en gran medida, sobre todo en el sector de generación y después parcialmente distribuidora, aunque cambió. El mercado eléctrico es muy delicado en el sentido de que las inversiones siempre son de muchos millones de pesos, de dólares. Y el agente que invierte en el mercado eléctrico, lo primero que quiere es transparencia e institucionalidad. Y la institucionalidad, entre otras cosas, está relacionada con el comportamiento de quien le paga. Quien le paga a los generadores son las distribuidoras. Y si las distribuidoras son fuentes de politiquería, su contratación innecesaria sobre nómina, pérdida, ineficiencia, para el agente generador, ellas son una amenaza en términos de sus ingresos. Aquí yo quiero que tú sepas que la factura corriente de generación, las distribuidoras la pagan a veces con retraso hasta de 7 meses, con intereses de 10%, y cuando hay mora de 18%. Entonces, esa situación desestimula la inversión eficiente. En segundo lugar, otro elemento... Antonio, creo que en estos momentos... Pero creo que en estos momentos no hay más de 3. Antonio, creo que en estos momentos no hay más de 3. No hay más de 3 meses. Creo que en estos momentos no hay más de 3 meses. Bien. Pero ha tenido esa la rutina. El otro elemento de la institucionalidad tiene que ver con el mecanismo de fijación de precio del sector eléctrico. Es decir, la electricidad es un producto que se vende. Y todo producto en un mercado tiene que tener un precio. El precio aparece representado en la tarifa. La tarifa en la República Dominicana tenemos 3. Una llamada tarifa técnica que se contrata pero nunca se aplica. Una tarifa indexada que tampoco se aplica. Y una tarifa aplicada que nadie sabe de dónde sale, sino que es como un decreto autoritario. Usted paga tanto por kilovatio hora y punto. Por ejemplo, después que cayeron los precios de los combustibles derivados del petróleo y fósiles en general, con la crisis del coronavirus, los derivados del petróleo, sobre todo el petróleo número 6, bajó 60% de enero a mayo. Precio. Carbón y gas natural bajaron menos, pero bajaron. En general, el costo de abastecimiento de la distribuidora se redujo más de 21% en el mismo periodo del año pasado. Es más, de enero hasta junio prácticamente, se ahorraron la distribuidora
con relación al año pasado, 36 millones de dólares mensuales, y de eso no se le traspasó nada a los consumidores. Lo que quiere decir que no hay un sistema de transparencia. Melton, finalmente. Y eso tiene que ser revisado en la República Dominicana. Melton. Gracias. Antonio, reconozco de tu capacidad en el asunto esto de energía. Yo te conozco y he investigado sobre ti, pero yo creo que te está politizando mucho. Tú, Martín Robles, Máximo de Oleo, en fin, Canario, ese equipo de César Sánchez, porque son el equipo de César Sánchez que están en el PRM, se han politizado demasiado con el asunto de la campaña política. También era el equipo de César Sánchez. No, yo no era de César Sánchez. Yo era de Atuey de Campo, por eso tuve problemas con él. Pero trabajaste con él en la corporación. Yo me llevaba, porque yo me tengo que llevar con la gente. Yo no era de César Sánchez. Pero no, César Sánchez es un hombre bueno. Yo me siento muy honrado de su amistad y le debo mucho en términos de sus enseñanzas, etc. Creo que sí, pero tú eres del equipo de César Sánchez y de Ramón Albuquerque, que sabe mucho, muy capaz. Lo que te quiero decir, está bien. Vamos a apartar un poco de la política. Pero ahora Toñito es jefe de ellos. Sí. Sí, Toñito es jefe de ellos. Julio, supuestamente tú eres amigo mío. Ahí supuestamente tú eres amigo. Porque César Sánchez patinó, pero el jefe iba a ser César Sánchez. No, pero ahora el jefe Toñito. César Sánchez de Hipólito. Sí. Y tú sabes que Luis era miembro del Consejo de Administración de la CDE. Ok, pero ¿cuál es la pregunta? Hablábamos cada 3 veces a la semana. ¿Cuál es la pregunta? Sí, voy a la pregunta. Tú no has valorado todos los aportes de energía no renovable que se ha metido, fotovoltaica, eólica, gas natural, reparación de muchas turbinas en las presas, en fin, y que ahí y en Punta Catalina, entrando al sistema interconectado, ahí es donde está soportado, y yo creo que ese es el pique que tiene el PRM, que no hay apagones largos como habían antes. Los apagones son por reparaciones, por avería, por avería, que lo dice incluso la ley. Sí. Que pueden ser apagones por avería. Vamos a escuchar, Toñito. Que hay cosas que hay que resolver. Yo creo que sí. Y qué bueno que Cristian me quitó la pregunta porque yo quería saber qué van a hacer ustedes con Punta Catalina. Si están hablando, y ya Abinader lo dijo, de privatizar las EDE. Será traer a Unión Fenosa de nuevo. Nadie ha hablado de privatizar las sedes. O sea, nosotros no hemos dicho en ningún momento que vamos a privatizar. Abinader lo dijo. Segundo, no hemos dicho que vamos a privatizar a Punta Catalina. Nada de eso. No, yo te iba a preguntar eso, pero qué bueno que tú lo digas porque tú eres el que sabe de eso ahí. No es así. Nosotros lo que estamos hablando de reformas en la sede, pero no significa venta al sector privado de la sede. En ningún momento. Julio, tenemos que dar pausa, nos dice Amaury. Y en general te voy a decir. Entonces Abinader se equivocó. Cuando Danilo Medina tomó posesión el 16 de agosto del año 2012, la primera vez, yo fui a un panel para comentar ese discurso con Juan Bolívar Díaz. Y yo recuerdo, yo estaba entre los panelistas. Oye, ¿con quién? Me preguntaron sobre eso en el 2012, que él anunció que iba a instalar plantas de termoeléctrica. Yo dije, y debe estar por ahí, que esa era una buena decisión y que ojalá comenzara de una vez para que le dieran los 4 años a inaugurar la instalación. Porque una cosa es el propósito y el planteamiento y otra cosa es lo que después discurra. O sea, si después fue un desastre, no es culpa mía. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Almonte. Muchas gracias al jefe del sector. Gracias, Toñito, camarada. Gracias, Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias, José Lalu, que me tira bazooka, pero bueno. No, gracias, Mario, muy bien. ¡Cambio fuera!